Nunca las cosas están en paz. Siempre hay turbulencia. Y yo escuché una frase hace mucho de unos expertos de la Bolsa de Valores de Europa, que ellos dicen que cuando todo está bien hay problemas. Sí. O sea, cuando alguien te dice, sobre todo en lo que tiene que ver con iglesia, no, todo está bien, está perfecto, es porque está más mal de lo... Él mismo no sabe lo mal que está la cosa. Así es. Tienes que aprender a mirarlo desde el interior. Sí. A veces alguien va y lo mira desde fuera y te puede decir, pero el pastor tiene que también mirar desde el interior. Dios te bendiga. Seguimos aquí en tu canal Vida y Luz TV, tu estación digital. En el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, ya que nos acompaña un pastor de larga trayectoria, muy querido por nosotros y que es parte de este programa Vida y Luz TV. Él es el pastor Ramón Nieves. Ramón, es un honor tenerte por aquí. Un placer. Te bendiga mucho, amén, hermano. Una oportunidad que nos das de estar compartiendo también con usted y con el público que también está pendiente ahí. Sí. Pastor, así rápidamente, ¿dónde pastorea? ¿En qué lugar? ¿Qué haces allá? Bueno, yo estoy actualmente pastoreando la iglesia Aposento Alto en Villaverde. Tenemos un tiempecito junto a mi esposa Raquel Hernández. Pastoreando, ahí estamos trabajando para la obra del Señor. Ok, ¿esa obra la comenzaste de cero? ¿Te la entregaron ya con personas? ¿Cómo fue la transición? Bueno, después de mucha carrera, porque siempre huí del pastorado, y después te voy a contar alguna experiencia que tuve con eso. Sí, entonces ya el Señor nos permitió empezar a pastorear una iglesia que nos estuvimos congregando, porque es la iglesia de los papás de mi esposa. Oh, mira qué bien. Y entonces... ¿Ya luego te conocían ahí? Sí, luego sí, entonces empezamos a pastorear ahí. El Señor ha permitido que podamos estar ahí. Oh, mira qué bien, mira qué bien. ¿Y quién es Ramón Nieves? ¿Cómo sus inicios, su historia? Bueno, yo vengo de Entre Rieles y Cañaverales. Okay. Yo vengo de un batey que se llamaba Espinillo. Que está muy... ¿Se llamaba? O sea, ¿le cambiaron el nombre? Sí, ya no existe. Era un batey de Central Romana. Ubícalo, más o menos. Sí, Cacata, eso está Igueral. Después de Igueral, cuando llegas al 5, yéndote al este. Ok, sí. Después de ahí está todavía el batey que sí se llama 62, pero Espinillo ya no está. En 62 estudié, teníamos que viajar ahí como unos 6 kilómetros, 5 kilómetros para ir a la escuela. ¿Viajaban en vehículo, a pie? Varón, a pie. Entre Rieles y Cañaverales ahí. Wow, ¿eso era todos los días? Todos los días. Dios para mío. Ir a la escuela y para ir a la iglesia que estaba en Igueral también. Teníamos entonces que caminar esos 6 o 5 kilómetros para ir a nuestra congregación. ¿En serio? ¿Y qué tú le dices a esas personas que tienen la iglesia al lado, son cristianos y no van? Bueno, cuando usted tiene el interés y usted siente de Dios de congregarse, mire, usted va hasta donde está la iglesia. ¿Tú vas a ser un Moisés en el día del juicio para esa gente? Sí, fue una experiencia muy bonita, tú sabes, porque tener que levantarnos temprano, más temprano que cualquiera que iba a la iglesia, para caminar desde el batey hacia Igueral para congregar. Pero sí, nuestros padres nos inculcaron esto de congregarnos y es muy difícil. Tanto así que yo no me encuentro un domingo en ningún sitio que no sea en la iglesia. O sea, cuando paso un domingo y no estoy en la iglesia, como que no me encuentro, porque es ahí donde debo estar. O cuando por alguna razón no puedes ir, ya tu espíritu empieza como a inquietarse, a molestarse. Así es. Ya te sientes como extraño, ¿verdad? Sí, el domingo es para estar en la casa de Dios. Sí. Y esa es una experiencia que debemos compartir incluso con nuestros hijos. Yo tengo 3 niñas y eso es lo que también les inculco, que el domingo no hay lugar para estar que no sea en la casa de Dios. Qué bien. Entonces, ¿estudiaste la primaria, la secundaria? ¿Cómo da el salto luego que...? Yo estudié la primaria o parte de la primaria en 62 en mi batey y luego entonces nos mudamos hasta Igueral. Entonces estudié en la escuela de Igueral, estudié en el Colegio Bíblico Cristiano, de ahí paso al Liceo Tiburcio Millán López, donde aquí en Romana. Donde también ahí adquirí mucho conocimiento y luego entonces paso a estudiar educación. Ok. Yo soy docente. Eres maestro. Así es. Ok. ¿Y cuál es la experiencia de cómo vienes tú a los caminos del evangelio ya grande?
pequeño? ¿Cómo se dio? A mí me pasaba algo muy, muy jocoso, porque nosotros íbamos a la iglesia desde niño. Entonces, yo tenía una maestra de escuela dominical, a quien recuerdo mucho. Bueno, tuve varias, no voy a mencionar el nombre por eso. Y yo recuerdo que yo me convertía todos los domingos. O sea, ¿En serio? Sí, yo me convertía este domingo y cuando entendía que les robaba la salsa a mami o que me comía el azúcar o que se me salió una palabra descompuesta, entonces yo iba el siguiente domingo y le decía a la maestra de escuela dominical, quiero convertirme otra vez porque es que pequé. Y cuando la maestra entonces me decía, ven acá Ramón, ¿qué pasa? Porque tú te conviertes todos los domingos. Digo, bueno, es que es peco. Entonces ya me dice, no, Ramón, esto es así. Si le has faltado al Señor, pídele perdón, pero tienes que convertirte solo una vez. Y yo digo que desde los 7 años es cuando tuve como esa experiencia que ya entonces empecé a vivir una vida de fe. Ok, pero ¿cuándo sabes ya que Dios te llama? ¿Cómo entra el pastorado? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo asumes esa responsabilidad? Yo empecé a trabajar con jóvenes en mi iglesia en Igueral desde los 14 años, Ok. a ser líder de jóvenes. Luego pasé a trabajar también con Asojoplar, donde también pasé a dirigir la Asociación de Jóvenes Pentecostales aquí en La Romana. Pero también, ya cuando me caso, que estoy en la iglesia, empezó mi huida al pastorado. Tanto así que hay algo que me chocó mucho de parte de Dios con mi llamado. Y es que ya el Señor nos había dicho por distintas personas que íbamos a pastorear, pero todavía no lo había asumido. Y como constantemente me lo decían, recuerdo que una vez iba a ir una pastora, alguien a predicar a la iglesia, y dije, como no quiero que me mencionen nada del pastorado, yo voy a ir a informar. Me dejé mi camisa por fuera, me remangué y como que me quedé, tú sabes, como ¿Te disfrazaste? Sí. Y fui y me senté ahí. Y cuando esa pastora estaba predicando, que está terminando, me dice, ¿por qué te le escondes a Dios? Dios mío. Y eso fue tremendo para mí. A partir de ahí yo empecé a asumir la voluntad Pero del aquí no puedes Señor. inventar. Sí. Esto es más serio que la Gestapo, el Servicio Secreto y el FBI en A Estados partir Unidos. de ahí yo empecé a asumir mi responsabilidad como pastor y con mi esposa, porque estamos ambos al frente de esa congregación. Mira qué bien. Me contaba una anécdota ahorita, fuera de cámara, de algo que te pasó cuando te graduaste De maestro. de maestro. Sí. Mi mamá es una mujer que ha sido muy, muy empujadora. De hecho, la gente hoy ve a Ramón Nieves y quizás no sabe todo lo que ha tenido que pasar, pero todo eso ha sido con el apoyo de Luisa. Con ella yo vendí dulce, vendí helado, limpié zapatos para estar donde estoy hoy. Pero mami siempre estuvo pendiente de que la escuela era lo primero. Tanto así que cuando yo estaba haciendo no era ni siquiera el bachillerato, yo estaba haciendo la primaria. Estaba, bueno, para ese tiempo era séptimo y octavo. Y ella me dijo, te vas a la escuela vocacional a hacer un curso de electrónica, radio y televisión. Y yo le dije a mi mamá, radio y televisión, electrónica. Yo digo, yo no voy a hacer reparación, yo no voy a ser reparador de radio y televisión. Pero dice, bueno, pero vas a estudiar. Recuerdo que me fui a la escuela vocacional. Yo venía al colegio bíblico en la mañana. Vocacional, sí. Pero lo hiciste a nivel profesional. Sí. Okay. Yo venía de Igueral en la mañana al colegio bíblico y entonces luego me iba a la escuela vocacional en la tarde, me quedaba aquí mismo. Y recuerdo que hice ese curso de electrónica, radio y televisión, reparación, y terminé. Y dije, bueno, terminé, mami, mire su diploma ahí. Pero yo no voy a ser reparador de radio y televisión. Terminé mi carrera en la universidad y recuerdo que cuando me nombraron, yo voy muy contento al Liceo Nocturno Tiburcio Millán López, que fue mi primera experiencia. Y cuando llego ahí, la directora me dice, ¿usted fue que mandaron para impartir clases aquí? Digo, sí, yo soy el licenciado Ramón Nieves, yo soy formado en lengua española. Y me dice, que nosotros no necesitamos un maestro de lengua española aquí. Digo, ¿cómo? Pero me mandaron, sí, pero no necesitamos un maestro de lengua española. Aquí necesitamos un maestro de electricidad, que para ese tiempo estaba en el currículo.
Y ahí recordé entonces a mi mamá y le dije, no, Pérez, yo soy graduado de la escuela vocacional. Ese hombre soy yo. En electrónica. Y recuerdo que esa misma noche yo cogí corriendo para igualar a buscar mi diploma. Dije, mamá, el diploma que yo le di, démelo, que claro, necesito. Es una experiencia que siempre le comparto también a ¿Llegaste a dar clases de electrónica? Sí, claro. ¿Qué tiempo duraste? Yo duré ahí en el liceo 3 años dando clases de electrónica, de electricidad que estaba en el currículum. Y yo les digo a los muchachos, porque también soy catedrático en la universidad, cuando estoy en la universidad digo a los muchachos, aprendan todo. Todo lo que pueda aprender. Todo lo que usted pueda aprender, apréndalo, porque usted hace una carrera, pero usted no sabe de qué usted va a vivir. Y es así en la vida. Tú podrás estudiar una carrera, pero es necesario que tú aprendas todo lo que puedas aprender. Ramón, en vista de lo que tú has vivido, tu formación, cómo terminaste la primaria, la secundaria y todo eso, o sea, veo lo difícil que ha sido para ti avanzar. ¿Qué tú dices a esa corriente que hay dentro de las iglesias? Que por momentos como que le quieren vender a la gente, que con solo una palabra que le dé un profeta a alguien es suficiente para que él se haga millonario de la noche a la mañana. ¿Pasó eso contigo? Sí, justamente hay hoy día esa creencia y la gente corre detrás de los mensajes, detrás de la palabra. O sea, la gente siempre va pendiente a que alguien me va a decir algo de parte de Dios. Y no quiere que Dios le diga algo a él directamente. Siempre espera que alguien se lo diga de parte de Dios. Y realmente yo sé y estoy seguro de que Dios bendice porque lo ha hecho conmigo. Claro. Pero no es a través del sueño. O sea, no le vendo sueño a las personas de que si tú das o si tú haces, Dios te va a bendecir. Tú tienes que estar en el plan de Dios y tiene que estar Dios metido contigo para que Él te bendiga. Dios siempre está pendiente de nosotros, pero nosotros tenemos que estar pendientes de Dios, al propósito que Dios tiene para nosotros. Si nosotros no nos metemos en el plan que Dios diseñó para nosotros, es imposible de que Dios nos bendiga. Nosotros tenemos que estar dentro del plan de Dios. Cuando Dios dice que te va a bendecir, y está escrito de hecho de cómo te va a bendecir, si te va a bendecir, pero tú tienes que estar dentro del plan de Dios para que eso pase. Si te vas por el camino que tú crees y no es el que Dios ha predestinado para ti, entonces esa bendición no va a llegar a tu vida. No, y Dios te ha bendecido, pero tú no has perdido el tiempo. O sea, tú te imaginas haber llegado a la bendición a donde Dios te ha llevado sin haber estudiado electricidad, sin haber estudiado magisterio, ¿verdad? O sea, ¿dónde estuvieras tú hoy? Sí. Y yo sé que hay muchos jóvenes que quizás como yo en mi tiempo se pelearon con su papá. Yo llegué a pelearme con mi mamá. Le decía, mami, todos los muchachos van a la cancha. Usted no me deja a mí ir a la cancha. Todos los muchachos van al play. Y allá en Iguarela era fijo que todos los domingos en la mañana había juegos de pelota. Yo no iba a los juegos de pelota. Yo tenía que estar en la iglesia. Sí. Y yo llegué a decirle a mami, usted no me deja ir a la cancha. Usted no me deja ir al play. Y ella me dijo, no. En el tiempo de la escuela tú tienes que estar en tus estudios. El domingo en la mañana tú no puedes estar en el play, tú tienes que estar en la casa de Dios. Y hoy, que ya soy un hombre, entonces digo, tenías razón mi mamá. Sí. Porque ahora estoy mirando la realidad y la diferencia que hay entre muchos otros jóvenes y la diferencia que tengo hoy con la crianza que mi mamá me pudo dar. No, la percepción que yo tengo, cuando yo tengo que hablar con jóvenes, yo les digo, hay que trabajar duro. No te van a dar nada. Allá afuera, yo a mis hijos se lo digo así mismo. Les digo, no son familia tuya. Así es. Ahí te van a pedir un currículum en función a lo que se invirtió en ti. Y si lo que ellos quieren de ti tú no lo tienes, pues simplemente te quedaste fuera. Eso es así. Y no hay una institución que tú puedas decir, no me dieron trabajo o envié mi currículum y no me contrataron. Eso no es demandable. Entonces quiere decir que tienes que prepararte, tienes que fajarte, sí. Tienes que luchar. Las oportunidades llegan, pero tienes que estar listo para aprovecharlas. Y una de esas experiencias que te comentaba ahorita, cuando estuve, por ejemplo, vendiendo helado, vendiendo dulce, cuando yo iba a la iglesia y me arrodillaba a orar, yo recuerdo que yo me sentaba a orar en el último banco allá atrás, wow, donde yo me podía arrodillar y que no me vieran los hoyos que tenía en mis zapatos. Wow. Porque
tenía un solo zapato y a veces tenía que poner un cartoncito para que si llovía no se mojara. Pero Dios ha permitido que, como todo el mundo, no soy millonario, pero Dios ha permitido que uno pueda estar en una posición de vivir cómodo. Sin hacerlo mal hecho. Sin hacerlo mal hecho. Pero eso tú lo vas a lograr si te preparas en la vida para que cuando Dios te dé la oportunidad, entonces tú tengas en tus manos los recursos que lo puedas utilizar. Eso es así. Tú sabes que yo soy de lo que creo que ese modelo que tú explicas también lo debe de tener la iglesia. O sea, la iglesia debe tener un modelo integral donde las personas estén siempre siendo motivadas a prepararse. Porque a veces no es malo, y la iglesia está para eso, a veces hay mucha presión para que las personas lean la Biblia, estén en la iglesia, hagan cuantas cosas, pero a veces desde gerencia, como yo le llamo, no existe como esa misma presión para decirle a la gente, mande a sus hijos a la escuela, edúquelo, prepare. Ni se le advierte como de que si no lo hacen van a pagar la consecuencia también. Así es. Porque tú pagarás la consecuencia de no ser cristiano, pero pagarás las consecuencias si tú estás en tiempo hábil para prepararte y no lo haces. También paga las consecuencias. Sí. Y yo he escuchado a personas decir, y es una verdad, porque la gente dice, no importa que tú seas licenciado, que tengas maestría, que hayas estudiado, para que tengas una buena relación con Dios, pero eso no implica que no lo tengas. Claro, claro. O sea, eso no implica, está bien. No está prohibido. Está bien que si yo soy licenciado y tengo maestría y tengo doctorado y tengo estudios, eso no va quizás a mejorar mi situación con Dios, pero me lo restriegas en la cara como que está mal. O sea, como que está mal que estudies. No. Y es todo lo contrario. Las iglesias, como tú dices, incluso nosotros los pastores debemos motivar esto desde los púlpitos a que la gente se prepare. Si ciertamente deben prepararse espiritualmente, secularmente, deben prepararse también. Bueno, yo me voy más lejos. Yo en mis mensajes le digo a los jóvenes que si ellos están con todas las condiciones para prepararse y no lo hacen, llegará un momento que eso se le va a convertir en pecado. Porque déjame decirte que el Estado de Israel ha sobrevivido por un equipo de personas que están ahí invirtiendo en ese Estado. A nivel de conocimiento, a nivel tecnológico, a nivel de conexiones y todo eso. Y si, por ejemplo, así brevemente, ¿quién era el yerno de Donald Trump, quien fue presidente de Estados Unidos y será el virtual presidente de Estados Unidos en estas elecciones que se avecinan? Fue Jared Kushner, un judío. Sí. Y fue quien propició el proyecto para que Jerusalén fuera reconocido como la capital de Israel. Y muchísimos otros beneficios que no salieron a la luz pública, pero que se sabe que, ¿verdad? Entonces, fue un joven talentosísimo. Que se preparó. Que se preparó, que es muy querido por la comunidad judía. Y si no se hubiese preparado, ni hubiese estado en el nivel de las circunstancias en ese momento, quizá su país no da ese salto por un joven. Así es. Hay muchos ejemplos en la Biblia que la gente entonces te dice, sí, pero Dios puso a fulano y no lo preparó. Pero no siempre. Dios hace su voluntad. Pero para tú estar dentro de los planes de Dios, tú tienes que estar preparado. O sea, Dios utilizó hombres y los preparó. Pero si cuando Dios necesita utilizarte, tú estás preparado, es mejor. Entonces tienes las ventajas de que Dios puede usar un vaso limpio. Sí. Dios quiere usar un vaso y si Dios tiene que limpiar el vaso para usarlo, Dios lo limpia, Dios lo hace. Pero si cuando Dios va, el vaso está limpio, es mucho mejor. Claro. No, y la gente lo sabe porque quizá hubieron personas que por sus circunstancias no pudieron prepararse, pero sí deben de luchar para que sus hijos sí lo hagan. Y el ejemplo es simple. Tú vas a comprar un carro, tú empiezas a ahorrar. Cuando llega el momento de comprarlo, te va más suave. Pero si tú lo quieres comprar y tú nunca ahorras y cuando se presenta la oportunidad, quizás tú tienes que ir a una financiera, pagar muchísimo gasto de cierre y quedar atrapado en una deuda altísima. O te acoges a que Dios te va a bendecir con un carro y no ahorras nunca. Exactamente. Así es. Entonces, Pastor Ramón, dentro de su pastorado, ¿cuáles han sido las experiencias que usted ha tenido? ¿Si ha sido agradable? Si ha vivido momentos difíciles. Bueno, ahora actualmente puedo decir que
el Señor ha apoyado un 100% nuestro ministerio, porque hemos visto, mi esposa y yo, la diferencia en todo el sentido de la palabra en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras finanzas. Y cuando hablo de finanzas, nosotros tengo que mencionar que mi esposa y yo no recibimos un centavo por pastorear. ¿Pero porque ustedes no quieren o porque no entra ese dinero? No queremos. Pero el Señor se ha encargado de estar con nosotros y de bendecirnos. Pero, aclaro, ustedes no lo quieren, la gente no diezma, o que ustedes oficialmente dijeron que no lo quieren, y ese dinero que le toca a ustedes se destina para otra cosa. Antes de empezar a pastorear, mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo. Porque es posible que si le dicen a la iglesia que no quieren que diezme, están haciendo un daño. No, eso no lo decimos. ellos deben diezmar. Okay. Ahora, nosotros los estamos haciendo por amor, y que si en un momento fuera necesario, bueno, pues yo sé que está ahí y que no es pecado. Pero actualmente el Señor nos ha bendecido en todo el sentido de la palabra, y por eso es que yo digo, no es necesario. Si en un momento fuera necesario, pues sabemos que el Señor también tiene cómo bendecirnos a través de la iglesia. Ok. ¿Y a qué se debe eso? ¿Qué estrategia ustedes han utilizado para que todo esté así, tranquilo? Cuando digo tranquilo, no es todo tranquilo. Yo estoy pastoreando una iglesia que tiene ya unos casi 50 años, y con un solo pastor, que es mi suegro. Y cuando mi esposa y yo empezamos a pastorear ahora, una persona joven, quizás con una mentalidad distinta al pastor que estaba ahí, claro, vienen algunos encontronazos, pero todo ha sido trabajado desde los planes de Dios, y estamos trabajando también con un equipo de diáconos y ancianos de la congregación que también han estado ayudándonos a mantener esa iglesia, que no es nuestra, sino que es la iglesia del Señor, y yo creo que por eso el Señor la mantiene en el lugar en que está. No, y cuando te hice la pregunta, debo de reconocer que fue un gancho que te puse, porque cuando de cosas espirituales se trata, nunca las cosas están en paz. Siempre hay turbulencia. Y yo escuché una frase hace mucho de unos expertos de la Bolsa de Valores de Europa, que ellos dicen que cuando todo está bien hay problemas. Sí. O sea, cuando alguien te dice, sobre todo en lo que tiene que ver con iglesia, no, todo está bien, está perfecto, es porque está más mal de lo... Él mismo no sabe lo mal que está la cosa. Así es. Tienes que aprender a mirarlo desde el interior. Sí. A veces alguien va y lo mira desde fuera y te puede decir, pero el pastor tiene que también mirar desde el interior las cosas que afectan a la congregación, las cosas que pudieran afectar o que están afectando, y poder también enfrentarlas. Y cuando tú trabajas con gente, cuando tú enfrentas a las personas, claro, trabajamos a través del Espíritu Santo, pero finalmente tú trabajas con personas. Sí, siempre hay algunas dificultades. Sí. Ramón, mirando lo que decía Pablo de los últimos tiempos, haciendo un análisis, ¿verdad?, de cómo está el mundo. ¿Cómo tú percibes el evangelio? Si se está haciendo el trabajo, ¿verdad?, que ameritan estos tiempos finales, o la iglesia debería de ponerse un poco más agresiva en cuanto a eso se refiere. Bueno, yo creo que la iglesia ha estado jugando su rol, y quizás no ha cambiado mucho desde la forma primitiva de la iglesia, y me explico. Nosotros empezamos a seguir un evangelio según las dogmas y las doctrinas del Señor Jesucristo, y en los tiempos en que Jesucristo estuvo en la tierra con nosotros. Pero ¿qué pasa? Mucho de esto ha cambiado. Hoy nosotros no podemos caminar y andar como Jesucristo anduvo en la tierra, en lomas y montañas, predicando el evangelio y congregándonos con personas para predicar el evangelio. Hay muchos más métodos. Por ejemplo, es muy probable que alguna persona te diga que si tú estás predicando el evangelio desde este espacio, desde este estudio, te diga, Jesucristo no lo hizo. Pero Jesucristo quizás no lo hizo porque en el momento en que estuvo
no había esta tecnología, no estaban desarrolladas, o la había, pero no estaban desarrolladas. O sea, la iglesia tiene que empezar a jugar un papel desde la actualidad, desde la posición en la que estamos hoy y desde los avances que tenemos hoy día. Pero yo te pregunto porque hay mucha violencia, hay muchas ideologías, hay muchas situaciones que se están dando en el mundo y pareciera como que la iglesia no está haciendo su trabajo. Podría, ¿verdad? Pareciera que está pasiva. Sí, pareciera como que... Sí, porque nosotros, y lo repito, pudiéramos estar hablando en términos espirituales, de que sí, estamos haciendo un trabajo espiritual, pero cuando Jesucristo vino a la tierra no hizo solo un trabajo espiritual, sino que hizo un trabajo social. Se reunió con la gente, con el pobre, con el necesitado. Y mucho más que, y a veces lo digo en los púlpitos, nosotros más que estar encerrados en las cuatro paredes, la iglesia debe estar fuera, con la gente que necesita a Dios, buscando cómo ayudar a las personas que lo necesitan. Y a veces nos cohibimos de estos espacios, de estar haciendo trabajos sociales, haciendo trabajo con las personas que lo necesitan. Pero a eso es lo que estamos llamados, a ir donde estén necesitados. Y quizás muchas personas, incluso que han entrado en el mundo de la política, que han hecho, yo no les juzgo por eso. No. Porque que justamente la iglesia tiene que jugar un rol desde la posición en que Dios nos ponga. Y es desde ahí que Dios va a bendecir. Es que Dios tiene que tener gente a todos lados. Mira, en una ocasión a mí me tocó, yo fui a Las Vegas, Nevada. Las Vegas, Nevada es un estado de Estados Unidos que como que en Estados Unidos en todos los lugares está prohibido el alcohol y la prostitución, menos Las Vegas. Ahí se hace de todo. Yo fui porque antes hacían feria tecnológica y como yo trabajaba mucho esa parte, las ferias le hacían allá, en Las Vegas, Nevada. Yo iba. El caso fue que en una ocasión yo estuve allá y vi mucho pecado. Eso es una locura a nivel de pecado, que tú en el taxi, cuando tú te subes, las revistas son mujeres desnudas. En el suelo te encuentras muchas portalitas de mujeres desnudas con su número de teléfono para que tú las llames. Es una locura. Eso es impublicable lo que tú ves ahí, comparado con como uno camina aquí en la calle normalmente. Sí. Sin embargo, allá en Las Vegas, pasó una patana con un letrero grande que decía, Cristo viene. Yo me sorprendí porque yo dije, wow, pero esto es como un choque demasiado fuerte. Tanto pecado y entre ese pecado entrar como algo que tenga que ver con Dios. Yo digo, mira, aquí hay una persona que vive en Las Vegas en medio de todo esto y el Señor lo tiene para recordarle a la gente que Él existe y que Él viene. Así es. Entonces Dios tiene gente en la pelota, Dios tiene gente en el fútbol, Dios tiene gente en la política. O sea, Dios tiene que tener gente en todos lados. Yo nunca voy a cuestionar cuando alguien en una rama de un deporte o algo de la sociedad le sirve al Señor. A veces tú ves personas que son hasta merengueros y de repente te dicen, yo soy cristiano. Y tú dices, ¿y cómo tú siendo merenguero estás cantando merengue? Bueno, deja a esa gente quieta, porque él en medio de su merengue para la música, le dice, yo quiero hablarle del Señor ahora. Le manda su fuetazo y sigue su asunto. El Señor de alguna manera, muy poca gente lo va a entender, pero Dios lo tiene ahí. Así es. Y lo usa para que la gente se recuerde del Señor. Claro, claro. Sí, yo creo que el Señor en cada espacio tiene una persona que lo utiliza para su propósito. Y nosotros ciertamente debemos dejarnos, ¿verdad? Dejarnos usar por el Señor para que en el contexto donde estemos podamos ser la voz de Dios. Claro. Según la perspectiva, Ramón, según como tú ves los tiempos, ¿estamos lejos o estamos cerca de la venida de Cristo? La Biblia dice que cada vez estamos más cerca, ¿verdad? Desde el día que se fue al que viene, pero yo creo, y es algo que también aprendí de mi pastor, de mi suegro, y la palabra que siempre está en su boca es Cristo viene. Y yo creo que los tiempos de cumplimiento están ahí. Pero ¿qué tú puedes decir que ha estado pasando o está pasando? Y tú puedes decir, mira, está pasando esto, está pasando tal cosa. Esto nos dice que estamos ya en un 9/11 en la tierra. Bueno, que ha sido chocante para mí porque sí, ciertamente ha habido eventualidades que han sido como chocantes. Uno tiene que decir, como dicen a veces algunos ancianos, bueno, Cristo tiene que venir, entonces acaba solo. Por ejemplo, lo que pasó con Israel en días pasados con la gente de Hamas. Que tú dices,
¿en qué estaba el pueblo de Israel? ¿Qué pasó esto? Y tú cuando ves y lees, tú dices, bueno, que el pueblo, siendo el pueblo de Dios, no estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero eso no solo en Israel. Cuando tú llegas a República Dominicana y tú ves cómo los jóvenes no aman ni siquiera su propia vida, cómo las familias están dispersas, cómo hay niños huérfanos de padres vivos. Y eso es lo que la Biblia dice, que cuando esto ocurra, entonces está cerca el fin. Actualmente, no rumores. Ya yo creo que no son los rumores de guerra, sino que ya hay países que están en guerra. En guerra permanente ya. En guerra permanente. Ya hay un diseño, oye, por ejemplo, mira lo que está pasando en Rusia. Ya hay un diseño de que va a haber guerra permanente con Ucrania. Luego, porque Rusia es uno de los ejércitos más poderosos que hay, van a llevar esa guerra a otro sitio. Porque es un negocio, ganan muchísimo dinero. Así es. Es una locura. La gente no se imagina el diseño que hay con la guerra y el dinero que deja. Lo que quiere decir que por ahora no va a haber paz. La cantidad, por ejemplo, cuando se habló del conflicto entre Israel y entre Ucrania y que el pueblo de Estados Unidos dijo que lo iba a apoyar, se habló de millones y millones de pesos. ¿Dólares? De dólares, pero finalmente ese dinero no llegaba a Ucrania, sino que esa iba a llegar en armamento. ¿Y a quién se le compraba? A los mismos americanos. Sí, un negocio. Entonces, ¿a quién le conviene que haya guerra? Es a los mismos que están ahí, que están auspiciando una guerra que quizás ellos mismos van a ser beneficiados con esa guerra. Y pasa en la mayoría de los países. Que entonces, no es que se lo dan, esos son préstamos que le hacen. Así es. Y que eventualmente esos países a los que Estados Unidos interviene y los protege, entre comillas, eventualmente tienen que devolver ese dinero como sea. Así es. Entonces yo creo que sí, y el tiempo en que Cristo regrese a la tierra a buscar su iglesia, yo creo que se acerca. Y es momento en que las iglesias se preparen, se sigan preparando, que mantenga sus lámparas encendidas, porque el tiempo de Dios para arrebatar a su pueblo, para llevarse a su pueblo, yo creo que está cercano. Claro. Finalmente, Ramón, yo quiero que tú me le des un consejo a aquellas personas que están atravesando momentos difíciles, que ellos saben que deben de hacer la cosa bien y que deben de prepararse, pero que para ellos su entorno, quizá igual que te pasó a ti en un pasado, no está cómodo. Y aquellos pastores también que están con ese llamado, pero a veces se ponen a pensar en la parte financiera y tienen duda de dar ese salto. No sé si en algún momento lo viviste, ¿verdad? Sin embargo, el tú estar aquí hoy pastoreando, siendo un profesional, quiere decir que el Señor no te dejó solo y que te ha respaldado en todo lo que ha hecho. Amén. Una cosa que yo he entendido en mi vida desde que me iba a casar, o sea, desde que yo fui joven, yo dije, yo me voy a casar a tal edad, porque yo hice un plan de vida respaldado por Dios. Entonces, cuando tú tienes un plan de lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que tú quieres para Dios en tu vida, tú tienes que dejarte guiar por lo que Dios quiere hacer contigo. No solo por lo que tú deseas para ti, sino por lo que Dios dice que quiere hacer contigo. Entonces, a mí me funcionó meterme dentro del propósito de Dios, meterme dentro del plan de Dios, esperar que Dios hiciera conmigo lo que quisiera hacer. Y dentro de las cosas que compartimos ahorita, te decía que yo duré 3 meses en una época de mi vida muy difícil. Y dije, se me terminó todo, se me acabó todo, hasta aquí llegué. Y yo recuerdo que eran como 3 meses en mi casa acostado llorando. Wow. Y mi esposa llegaba del trabajo y me decía, tranquilo, se va a solucionar, se va a arreglar. Y hoy yo te puedo decir, he visto que Dios tiene el propósito conmigo y lo cumple. Y que cuando Dios te saca de un lugar es para llevarte a uno mejor, para prosperarte en uno mejor. Y siempre, así. Y yo lo he visto y lo puedo testificar así. No, ¿sabes qué yo he visto? Yo he visto como que cuando tú entras en un problema, se activa una maquinaria a tu favor que hasta que no lo resuelvas no te deja tranquilo. Así es. Porque Dios es leal y Dios es fiel. Así es.
si le somos fieles a Dios, Él es fiel con nosotros. Bueno, Dios es fiel siempre. A veces somos nosotros los que somos infieles, pero siempre Dios es fiel. No, el diseño de Dios es perfecto. Nosotros que lo dañamos. Porque Dios es divino, Dios no falla. Nosotros aquí abajo es que alteramos la cosa. Entonces, Ramón, agradezco a que estés aquí con nosotros. Sé que esta no es la única vez que vas a venir porque eres pastor. Te vamos a traer para que nos predique a esta audiencia que nos ve de todas partes del mundo. Así que gracias por venir. Amén. Espero tenerte pronto por aquí. Así es. ¿No me lo han llamado a tus maestros y a tus alumnos para que sigan esta plataforma? Sí, que también un día tenemos que hablar un poco de la escuela, ¿verdad? Del Liceo de Arte, donde trabajamos, y de lo que estamos haciendo ahí también con los jóvenes en el área de la música, el cine, el teatro, la multimedia, que también estamos por ahí. Pero desde ahora decirles que gracias por recibirnos en su casa, en sus hogares, en sus móviles, y escuchar un poco de lo que Dios ha permitido que pase en nuestra vida, que también puede ser de bendición para usted. Vida y Luz TV, tu estación digital.